Hola para todos, que el Señor les bendiga. Queremos dar un saludo muy especial a todos ustedes, amigos, hermanos, que a esta hora se sintonizan con nosotros a través del canal de YouTube para tener este tiempo de estudio bíblico. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, no sin antes recordarles que deben tener a la mano su Biblia, un bolígrafo, su material, o en el evento que no haya podido imprimir su material, téngalo por favor en el formato PDF, bien sea en su celular o en su computadora, y utilice una agenda para ir tomando nota de todas las cosas que vamos desarrollando a lo largo de este estudio bíblico. Quiero pedirle también que pueda usted quitar de en medio todas las cosas que puedan resultar en una interrupción para usted y para los de su casa que están participando de este estudio bíblico. De manera que coloque en silencio su equipo celular y pueda de verdad tener un tiempo tranquilo, un tiempo quieto en el que solamente usted pueda estar concentrado en Dios y en su bendita palabra. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de meditar en su bendita palabra? Padre Celestial, queremos dar gracias por la vida que tú nos has regalado, por la generosidad y la misericordia con la cual tú nos tratas diariamente, Señor. Y queremos aproximarnos el día de hoy a tu palabra en humildad, en sujeción a ti y a los dichos de tu boca, Señor. Y queremos implorarte que a través de tu Espíritu Santo nos des la sabiduría, el entendimiento, Señor, la capacidad necesaria para poder entender tu palabra y, más allá de entenderla, Dios, que tú mismo nos des la capacidad de ponerla en práctica en nuestra vida. Señor, clamo por tu bendición sobre cada una de las personas que a esta hora, Señor, se sintonizan a través de este canal de YouTube, para que donde quiera nos encontremos, Señor, sea tu palabra, sea tu voz, tu misma presencia, Señor, la que colme de vida, de fortaleza, de dirección y de consuelo nuestra existencia. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el todopoderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, de nuevo darle una bienvenida a cada uno de ustedes. Quiero aprovechar para recordarles, hace 8 días tuvimos la posibilidad de dar inicio a una nueva serie de estudio bíblico, la cual hemos llamado Conociendo al que nos conoce. El tema principal de esta serie de estudio bíblico son los atributos de Dios. De manera que durante todo este tiempo vamos a estar reflexionando cada 8 días en uno de los atributos de Dios. El día de hoy quiero invitarles a reflexionar acerca de los decretos de Dios. Los decretos de Dios hace parte de ese grupo de características que la teología ha llamado los atributos de Dios. Y quiero invitarles a reflexionar por qué es importante que usted y yo estudiemos, que usted y yo meditemos, que usted y yo profundicemos cada día más en esto que se llama los decretos de Dios. Lo primero que vale la pena resaltar es que seamos conscientes de cuál es la época, de cuál es la generación, de cuáles son los valores y, por qué no decirlo, cuál es la cosmovisión que impera en esta época en la cual nos ha correspondido vivir a usted y a mí. Para eso voy a señalar varias cositas. La primera tiene que ver con una metodología, tiene que ver con una técnica que cada día se ha hecho más y más popular aún dentro de muchas iglesias cristianas. Esto es la programación neurolingüística. Esta técnica neurocientífica, psicocientífica, ha llegado a ser muy importante a lo largo y ancho de toda la humanidad. Máxime cuando desde los años 70, que es cuando esta técnica, la programación neurolingüística, surge, viene de la mano con todo un movimiento, un pensamiento independentista, donde la humanidad pretende no necesitar a Dios. Al pretender la humanidad que no necesita a Dios, entonces debe comenzar a buscar fuentes que sustituyan o que pretendan sustituir lo que Dios hace en la vida del ser humano. Me explico. El ser humano no tiene la capacidad creadora que Dios tiene.
La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis 1 y 2, Dios habló y todo fue hecho. Dios es el único ser en todo el universo que tiene la capacidad de crear con sus palabras. Dios crea realidades, Dios modifica realidades, Dios cambia por completo realidades eternas, realidades universales, realidades humanas con el solo dicho de su boca. Cuando el ser humano en su insolencia decide que Dios ya no debe estar en su panorama, decide exiliar a Dios, entre comillas, de su vida, de su existencia, de la educación, de las ciencias, de las artes, de toda manifestación del desarrollo del pensamiento humano, entonces el hombre debe comenzar a crear un sustituto de lo que Dios hace. Si solo Dios es capaz de crear con el dicho de su boca, ahora al hombre le corresponde crear un sustituto que sea capaz de hacer esto mismo. Aparece entonces, desde la década de los 30, los primeros pinitos de lo que luego en la década de los 70 llegó a conocerse formalmente como la programación neurolingüística. ¿De qué se trata esto grosso modo? Las tres palabras que conforman el nombre de la técnica hablan con propiedad de lo que mismo contiene el paquete. Programación. La idea de estos neurocientíficos tiene que ver con tratar al ser humano como si fuese una máquina, como si fuese un autómata que se puede programar y desprogramar. ¿Ve? Como si fuera introducir un software en una computadora o en un celular, en una tableta, y de esa manera ese software es el que va a determinar cómo se maneja ese aparato. Aquí estos neurocientíficos pretenden que a través de esa programación, que debe ser neuronal, debe ser cerebral, pero a través del lenguaje, a través de las palabras. Entonces, se programa al ser humano neuronalmente o cerebralmente a través del lenguaje o de las palabras. Con el nacimiento de la programación neurolingüística comienzan a aparecer frases como lo que usted diga es lo que llega a ser. Lo que usted confiese es lo que se hace real. Y esto llega a tener tal nivel de acogida en toda la humanidad que aún la iglesia cristiana, valga la ocasión para decir, una iglesia cristiana que con el pasar de los años, en lugar de aferrarse más a la palabra de Dios, comienza a aferrarse más a los movimientos de las emociones, a los movimientos humanistas que pretenden exaltar al ser humano y comenzar a desplazar poco a poco a Dios. Entonces, ¿para qué comienza a servir la Biblia? Para encontrar textos sacados de contexto que pueden afirmar o respaldar o sustentar las afirmaciones que la programación neurolingüística tiene. Entonces, algunas personas dentro de la iglesia cristiana afirman es que la palabra tiene poder. La única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. La única palabra que tiene poder creador, poder sanador, poder restaurador, poder transformador es la palabra de Dios. La palabra de ningún ser humano tiene poder. La palabra de ningún ser humano tiene un efecto tal que pueda cambiar las realidades a su alrededor. No por decir que está de noche, entonces en este momento el sol se va a ir y se va a ocultar y va a venir entonces la noche con el solo dicho de mis palabras. No solamente por decir es que yo ya estoy sano, entonces va a ocurrir que la enfermedad que yo tengo va a desaparecer. No, el ser humano, ninguno de nosotros tiene la capacidad de decir y cambiar realidades. El único que tiene esa capacidad es Dios. El asunto es que esta programación neurolingüística tiene un dulce en su base, en su fondo, y es llegar a exaltar al ser humano al punto que nosotros como seres humanos lleguemos a pensar que tenemos el control absoluto de todas las cosas, que nosotros podemos controlar todo a nuestro alrededor, todo en nuestro interior, es decir, que toda realidad está estrictamente bajo nuestro control. ¿Y eso a qué ser humano
no le gusta. Bíblicamente, uno de los problemas que le subyacen a esa afirmación de querer tener el control de todas las cosas tiene que ver con el pecado de Génesis 3 en el Edén. La invitación pecaminosa de la serpiente para la primera pareja humana fue: coman de ese fruto y van a llegar a ser como Dios. ¿Qué implica llegar a ser como Dios? Ser autónomo, tener la capacidad de gobernar sin ser gobernado en un sentido, tener la capacidad de mandarse el ser humano por sí mismo. En otras palabras, llegar a tener el control de todas las cosas. El grandísimo problema es que tan pronto Adán y Eva comen el fruto del cual Dios les había dicho no comieran, se dan cuenta que la promesa de la serpiente era falsa publicidad o publicidad engañosa. No llegaron a ser como Dios, porque antes de comerlo ya ellos eran como Dios. Recuerden ustedes que Adán y Eva y toda la humanidad, de hecho, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Luego ellos no necesitaban comer algo para llegar a ser como Dios, ya lo eran. El asunto es que somos seres como Dios, no igual a Dios, como Dios, es decir, a semejanza, a imagen de Dios, pero bajo la autoridad del único Dios verdadero, del único que dice y hace con el dicho de su boca. De la mano con todo este movimiento de la declaración positiva, de decrete, de profetice, de declare y todas estas cosas, aparecen algunos exponentes, unos más cercanos a nosotros. Por ejemplo, el día 14 de febrero de 2009, en una iglesia muy grande de nuestro país, de Colombia, fue pronunciado un sermón que llevaba como título la siguiente pregunta: ¿es posible sorprender a Dios? Y el argumento, el hilo conductor que manejaba el predicador durante toda la enseñanza, exaltaba tremendamente al ser humano, al punto de llegar a decir que nosotros sí tenemos la capacidad de sorprender a Dios. Porque de una u otra manera, el predicador dice no creer en un Dios aburrido. Un Dios aburrido que, según este predicador, no hace el ejercicio de conocer toda la película y luego volvérsela a ver. Al decir que nosotros somos capaces de sorprender a Dios, este predicador está poniendo en tela de juicio varios de los atributos divinos que la palabra de Dios señala, afirma y de verdad nos da a conocer de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis. Por ejemplo, la omnisciencia de Dios. Todo Dios lo sabe, pero para este predicador que dice es posible sorprender a Dios, Dios no es omnisciente. La omnipresencia, porque un Dios que está presente en todo lugar es imposible de ser sorprendido por nada ni por nadie. La presciencia, es decir, el conocimiento previo que ya Dios tiene de todas las cosas. Este predicador está tirando por el piso todos estos atributos y adicional a eso está tirando al piso también el atributo que hoy estamos estudiando, que es los decretos de Dios. Porque este predicador, al afirmar que el ser humano tiene la capacidad de sorprender a Dios, está afirmando con esto que el dicho de Dios no es absoluto. Está afirmando que el dicho de Dios es relativo, y es relativo al tiempo, es relativo al espacio, es relativo al grupo humano donde el dicho de Dios esté puesto. ¿Me hago entender? De manera que estas enseñanzas han hecho muchísimo daño. Ya para la época del año 2017, entre el 30 de agosto y el 14 de septiembre, tuvimos quizá uno de los eventos más bochornosos que la iglesia cristiana haya podido protagonizar en la época reciente. Y tiene que ver con todo este movimiento del declare, decrete y profetice. ¿En qué contexto se da? En el contexto del huracán Irma, que azotó de manera inclemente las islas del Caribe y buena parte de la Florida en los Estados Unidos. ¿Ve? Cuando esta tormenta tropical comienza a convertirse en un huracán y amenaza con llegar a tierra a las islas del Caribe y a la Florida, se levantan inmediatamente varios de estos mal llamados
apóstoles de la iglesia moderna o de la iglesia contemporánea. Y estos hombres se levantan para proclamar en todos los medios, televisión, radio, por internet, que ellos estaban decretando, es decir, el dicho de su boca, pretendiendo cambiar una realidad natural, decretando que ese huracán estaba siendo disuelto ya. Ellos decretando y mal utilizando además el nombre de Dios, porque decían, en el nombre de Cristo decreto, como si Dios estuviese obligado a obedecer los decretos del hombre, cuando la palabra de Dios afirma que es todo lo contrario. El ser humano, usted y yo, somos quienes estamos llamados, conminados a obedecer el decreto absoluto de Dios. ¿Ve? ¿En qué termina toda esa historia del huracán? Que estos hombres profetizaron, decretaron, declararon, y con todo y eso, las islas del Caribe fueron azotadas de una manera inédita, de una manera nunca antes vista por ese huracán. Buena parte de la Florida fue devastada al punto que el presidente Donald Trump en ese momento tuvo que declarar la calamidad pública, la emergencia, para poder destinar buena parte de los recursos del país, de la Unión Americana de Estados, para poder solventar toda la crisis que se había dado a partir de esta catástrofe natural. Decretaron, pero no hubo desaparición del huracán. Declararon, pero no hubo inmunidad ante los desastres de la naturaleza. Profetizaron, pero la profecía nunca se cumplió. Y esto para decir con toda firmeza que el único que tiene la capacidad de decretar, de declarar, de hablar y que el dicho de su boca cambie realidades es Dios, no ningún ser humano. A este postre o a este pastel necesitamos ponerle una cerecita encima. Y es que en los últimos años ha venido creciendo de una manera muy grande, muy fuerte, el movimiento del coaching, del entrenamiento personal, y no me refiero al entrenamiento físico, al fitness, al gimnasio y toda esta cosa, no, me refiero al coach o al coaching más bien emocional, intelectual, de superación personal, y todas estas vertientes o todas estas ramas que le nacen al movimiento del entrenamiento personal tienen como base la programación neurolingüística. El yo puedo, yo soy capaz, yo no necesito a nadie, yo me basto solo. El dicho de mi boca puede cambiar realidades, yo puedo declarar y la declaración es lo que se lleva a cabo. Y aparecen entonces gurúes como el señor Peter Drucker. En uno de sus libros señala, la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Frente a esto, la palabra del Señor a través del apóstol Santiago nos dice que nadie se atreva a decir, mañana iré a tal ciudad y traficaré y ganaré y haré esto y haré aquello. En lugar de decir, mañana iré y voy a trabajar y voy a ganar, nosotros debiésemos decir, si Dios quiere, nosotros haremos esto o aquello. De manera que el ser humano no tiene la capacidad de crear futuro, de cambiar realidades con el dicho de su boca, solo Dios puede hacerlo. El asunto es que mucha parte de la iglesia, buena parte de la iglesia, está creyendo que eso sí es real y que eso está respaldado por la palabra de Dios. Por eso resulta tan importante que usted y yo, resulta necesario, resulta indispensable, vital, que usted y yo meditemos el día de hoy en el atributo de Dios llamado los decretos de Dios. Quiero hacer la siguiente propuesta para cada uno de ustedes, y es que por supuesto, entendiendo que la doctrina bíblica no se hace a partir de un solo texto de la Biblia, sino que cuando hablamos de una doctrina, quiere decir esto que toda la Biblia, de principio a fin, debe contener ese tema, esa enseñanza, para que lo podamos considerar una doctrina. Sin embargo, quiero invitarles a ustedes que el día de hoy utilicemos un texto de la Biblia. ¿Para qué? Para que ese texto de la Biblia nos sirva como una especie de puerto de donde nosotros vamos a partir y donde vamos a regresar a lo largo de toda esta enseñanza.
no queriendo decir con eso que la doctrina de los decretos de Dios solamente se fundamenta aquí. De hecho, vamos a utilizar otros textos en aras de aclarar, de dar luz a cada uno de de las características o de los componentes que tiene consigo los decretos de Dios como atributo de la divinidad. Por favor, utilizando el Salmo 33, quiero invitarlos que entonces vayamos adelante y que este salmo nos funcione como ese puerto que les había dicho. Ese puerto de donde vamos a partir y donde vamos a estar regresando vez tras vez a lo largo de este estudio bíblico. Salmo 33. Que los justos canten de alegría al Señor, les corresponde a los puros alabarlo. Alaben al Señor con melodías de la lira, toquen música para Él en el arpa de 10 cuerdas. Entónenle un cántico nuevo de alabanza, toquen el arpa con destreza y canten con alegría, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama lo que es justo y bueno, el amor inagotable del Señor llena la tierra. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, sus propósitos nunca serán frustrados. ¡Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia! El Señor mira desde el cielo y ve a toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. El ejército mejor equipado no puede salvar a un rey, ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero. No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable, los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Amén. Bien, este salmo, como les decía, va a funcionar para nosotros el día de hoy como un puerto. Vamos a partir de este salmo hacia otros textos de la Escritura y luego vamos a regresar a este salmo y vamos a estar a partir de este texto afirmando varias características que tiene de manera intrínseca el atributo de los decretos de Dios. Con el ánimo de aclarar conceptos, quiero hacer uso de dos definiciones de lo que se puede llamar los decretos de Dios. La primera más bien de esas definiciones la brinda Cluster en el Diccionario de Teología Evangélica y dice de la siguiente manera: los decretos de Dios son un término teológico para el plan comprensivo del mundo y su historia, el cual Dios soberanamente estableció en la eternidad. Es el plan eterno establecido desde antes de la creación del mundo. De manera que, según Cluster, los decretos de Dios hacen parte de ese plan. Y me gustaría invitarle a pensar en los planos que diseña un arquitecto. Antes de que el edificio esté, antes de que el edificio exista, antes de que todos los materiales estén de manera tangible en el terreno donde se va a construir el edificio, la casa o lo que quiera que sea, el arquitecto tiene que previamente haber concebido en su mente y plasmar en un papel o en una computadora los planos, los cálculos, las alturas, las dimensiones, todo esto para que ese edificio pueda llevarse a cabo. Pero ese edificio ya existe. Y usted dirá, no existe, el terreno está sin nada. Ya existe en planos.
Así, los decretos de Dios ya existen, aunque no se hayan ejecutado en la actualidad. ¿Me hago entender? Los decretos de Dios ya existen porque el dicho de su boca ya ha sido pronunciado. Porque en el plan eterno y soberano de Dios, esos planos ya existen. Aún resta que muchos de esos planes, de esos decretos, se ejecuten en medio nuestro, lo que no quiere decir que no son reales, ya lo son. Por otro lado, el señor Arthur Pink, en su libro Los atributos de Dios, señala que los decretos de Dios tienen que ver con su propósito o determinación por las cosas futuras. De esta manera, Pink señala que los decretos de Dios tienen que ver estrictamente con todas las cosas que apuntan hacia el futuro de toda la humanidad, el futuro de todo el universo, su futuro y mi futuro a nivel individual. Todo ha sido planeado, todo ha sido concebido, todo ha sido previamente decretado por Dios, en su sabiduría, en su soberanía, en su presciencia, en su omnisciencia. Dios ha decretado ya que todas las cosas que para nosotros son futuro, Dios ya las conoce. Como si Dios estuviese viendo una gran pintura. Para nosotros existe el pasado, el presente y el futuro. Para Dios, todo hace parte de un plan, sin tiempo. Recuerde usted que Dios es eterno, y en esa eternidad Dios lo contempla todo como si fuera un gran y enorme cuadro, donde ya todo está concebido, donde ya todo está planeado, y recién falta que muchas de esas cosas se hagan reales, no en el plano eterno, pero sí en el plano temporal, que es donde usted y yo nos encontramos. Por esa razón es que también dentro de la teología, los decretos de Dios se conocen como la voluntad de Dios. Y hemos de decir en este punto que Dios es el único ser, como lo afirmamos también hace 8 días, el único ser en el universo entero que puede arrogarse el título de ser autónomo. La palabra autonomía quiere decir regularse a uno mismo. La palabra autos es el pronombre reflexivo, yo mismo en el griego, o uno mismo en el griego, y la palabra nomos quiere decir ley. En otras palabras, es la ley de uno mismo. La única persona en el universo entero que tiene la capacidad de regularse él mismo de una manera eficaz, de una manera plena, es Dios. Todos los demás seres de la creación, todo el universo entero, no es autónomo, sino todos nosotros, aun siendo imagen y semejanza de Dios, somos heterónomos. Lo que quiere decir que no nos regimos por nuestra propia ley, sino por la ley de otro. Por ejemplo, nosotros como ciudadanos de Colombia nos regimos por las leyes que unos legisladores han establecido. No fuimos nosotros. Ellos establecieron las leyes, ellos las aprobaron y todo el pueblo, toda la ciudadanía recién lo que hace es obedecer los decretos, las ordenanzas, las leyes que estos gobernantes tramitan o aprueban o como quiera que sea el término. ¿Ve? Existen leyes no escritas, pero leyes que están ahí en el corazón. Por ejemplo, al interior de cada familia hay unos códigos, hay unas normas, hay unas leyes, no están escritas en ningún manual, pero se da por sentado que todos los miembros de casa conocen esto. Y eso funciona como una heteronomía. Cuando alguno de los miembros de la familia se sale de esto, los demás le llaman al orden porque esa persona no es autónoma, esa persona es heterónoma. Para poder estar en ese conjunto humano debe asumir esas reglas de convivencia, esas reglas de vida, esas reglas de regulación. La voluntad de Dios es autónoma. Dios solito se regula, Dios solito ejecuta su voluntad, pero adicional a eso, la voluntad de Dios, siendo planeada desde la eternidad anterior, apunta toda a los hechos de la eternidad futura. En la eternidad anterior fue planeado, pero toda la voluntad de Dios apunta
a la eternidad futura. Y eso es maravilloso, porque nosotros nos encontramos justo en el medio de las dos eternidades. La eternidad anterior, cuando solo Dios existía, la historia, el tiempo y el espacio donde usted nos encontramos, que tiene un comienzo y tiene un final, y después de esto, la eternidad futura, donde todo perfectamente exaltará la gloria y el nombre del Señor, porque Dios así lo ha planeado. Habiendo señalado todas estas cosas, quiero invitarles a que contemplemos el primero de los rasgos de los decretos de Dios como atributo divino, y tiene que ver con lo siguiente: los decretos de Dios son eternos. Los decretos de Dios son eternos. Y para eso vamos a volver entonces al Salmo 33 que ya hemos leído. Y quiero invitarle que vea, por favor, allí en su Biblia, los versículos 6 y 9. Versículos 6 y 9. Dice el versículo 6: el Señor tan solo habló, y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron las estrellas. Versículo 9: pues cuando habló, el mundo comenzó a existir, apareció por orden del Señor. Y note usted, el salmista está haciendo referencia a la eternidad anterior, la eternidad cuando solo Dios existía. Pero dice el salmista, por el dicho de la boca de Dios. Y señala de esta manera: Dios tan solo habló y los cielos fueron creados. En la eternidad pasada, Dios habló y por el dicho de su boca todo llegó a existir. Esto lo señala Génesis, esto lo señala Juan, esto lo señala más adelante el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. Más adelante lo vamos a encontrar incluso en el libro del Apocalipsis, y en muchos otros pasajes de la Escritura vamos a encontrar evidencia bíblica que sustenta y que afirma esto. El dicho de Dios, el decreto de Dios es eterno, porque existe desde antes que todo fuera. Versículo 9 dice: cuando habló, el mundo comenzó a existir, apareció por la orden de Dios. Y de nuevo, Dios es el único que puede hablar y crea. Yo en este momento, no sé, por poner un ejemplo, pudiera decir que aquí sobre esta mesa donde estoy ubicado aparezca un plato de comida, aparezca una taza de café, aparezca un bolígrafo. No va a ocurrir, porque el único que tiene la capacidad de crear con el dicho de su boca, y ojo, no me estoy refiriendo a un acto mágico, estoy refiriéndome a un acto creador, es Dios. Es el único que habla, que decreta, que profetiza, que declara y crea, es Dios. Y esto tiene que ver con ese rasgo de los decretos de Dios eternos. Efesios 1:4. Mire por favor ahí en su Biblia, Efesios 1:4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Esto es hermoso, porque habla de la obra redentora de Dios, de la obra salvífica de Dios en la vida de cada uno de nosotros, y también está afirmando con esto que la salvación de la humanidad no tiene que ver con una lanzada de dados, como Dios jugando al azar a quién salvo y a quién no, sino dice incluso antes de haber hecho el mundo, es decir, desde la eternidad, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Para qué? Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios no nos eligió, no nos escogió, no nos salvó para nuestro propio deleite. Es decir, Dios no me salva a mí para que yo me deleite en mi propia salvación. No. El propósito de Dios salvarme es para que el nombre de Dios sea exaltado. Es decir, a través de una vida santa e intachable que usted y yo estamos llamados a vivir, entonces ahora el nombre de Dios sea glorificado y exaltado. Pero para eso Dios emitió un decreto desde la eternidad. Desde la eternidad pasada, Dios ya tenía escrito en su libro que usted y yo, que todos los miembros de la iglesia a lo largo de toda la historia de la humanidad hubiesen llegado a ser salvos en Cristo Jesús. Y note muy bien eso, salvos en Cristo o por medio de Cristo,
porque solo Cristo salva, solo Cristo nos pone en una comunión correcta con Dios, no ningún ser humano, no ninguna institución humana, no ninguna religión, la persona de Cristo es la que nos pone en correcta relación con Dios. Y a la persona de Cristo lo conocemos a través de la Sagrada Escritura. Y recuerde usted, y la Sagrada Escritura la conocemos o la entendemos por la obra iluminadora del Espíritu Santo de Dios. De manera que eso necesitamos afirmarlo. Isaías, capítulo 40, versículos 6 al 8. Isaías 40, versículos 6 al 8. Dice la palabra del Señor. Una gran voz dijo, grita. Y el profeta preguntó, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores de un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y mire usted el parangón, la comparación, o si se quiere el contraste que la palabra de Dios establece en este pasaje. La humanidad, nosotros, que toda la vida hemos perseguido la perpetuidad de nuestro recuerdo, la perpetuidad de nuestras obras, la perpetuidad de nuestra vida, dice el profeta. El mensaje que Dios me entregó para que lo comunique a ustedes, es lo que está diciendo el profeta, y que lo comunique a grito herido, es el siguiente. Los seres humanos son como la hierba. Su belleza desvanece rápido como las flores del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, y todo esto ocurre bajo el aliento de Dios. Es decir, bajo la presencia de Dios, bajo la mirada de Dios. Y así sucede con los seres humanos. Es decir, nosotros nacemos y prontamente tenemos también una fecha en la que hemos de morir. La hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Quizá una de las cosas que más nos ha conmovido en este último mes tiene que ver con la manera masiva en que muchas personas alrededor del mundo han dejado de vivir. Cientos de miles de personas, seguramente que ya nos aproximamos a millones de personas que han muerto a causa de la epidemia del virus COVID-19. Y preguntamos, ¿y por qué todo esto? Y hemos de decir, Dios tenía, conforme dice la palabra del Señor en el Salmo 139, el día de nuestro nacimiento y el día de nuestra partida. Esas personas no nacieron antes, no nacieron después, nacieron el día que Dios tenía destinado y no murieron antes, tampoco murieron después. Murieron el día que Dios tenía determinado para ellos. Lo que termina siendo aterrador para nosotros es que hubiese sido de esta manera, a través de una pandemia, a través de una enfermedad tan terrible, a través de una enfermedad que tiene unos desencadenantes tan terribles en la vida de cada ser humano. Pero esto no ha tomado por sorpresa a Dios. Aún esto hace parte del plan eterno que Dios tenía trazado desde la eternidad anterior para ser ejecutado en el plano de nuestro tiempo, de nuestro espacio, de la historia humana, pero todo esto apunta a la gloria de Dios en la eternidad futura, recordándonos que el único dueño de la vida, que el único dueño de nuestra existencia es el Dios eterno y soberano de la palabra de Dios, de la Biblia. Segunda Timoteo 1:9. Y estamos todavía refiriéndonos a la eternidad de los decretos de Dios, es decir, los decretos de Dios son eternos. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Pues nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa, y no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y note otra vez, Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa, no por méritos, no porque usted y yo lo merezcamos, no porque usted y yo nos lo hayamos ganado,
ni con penitencias, ni con sacrificios, ni con indulgencias, bien sea que las compremos o que una persona al otro lado del mundo las emita públicamente. Nada de esto puede salvar la humanidad. Usted y yo solamente somos salvos por gracia, y esto por fe en el Hijo de Dios. Y ahora dice la palabra del Señor que no es porque lo merezcamos, sino porque ese era el plan desde la eternidad pasada de Dios. Y ese plan tiene un propósito, tiene un telos al que el Señor está apuntando, y es para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. En otras palabras, el protagonista de la historia no es el ser humano, el protagonista de la historia es Dios. El Dios cuyos decretos son eternos, fueron planeados en la eternidad para ser ejecutados en el tiempo, pero apuntan a la gloria eterna de Dios. De esa manera entendemos que los decretos de Dios no se componen cada día. Dios no se levanta como nosotros, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer de desayuno? O ¿cómo organizo mi agenda el día de hoy? ¿Por dónde comienzo todas las cosas que tengo que hacer? No, el plan de Dios ya está trazado desde antes de que toda la humanidad, el universo existiera. Ya eso está planeado y se está ejecutando aquí y apunta a la gloria eterna de Dios. En segundo lugar, necesitamos afirmar que los decretos de Dios son sabios. Y si son sabios, Dios no es susceptible de ser sorprendido por ningún ser humano. Miremos por favor de nuevo el Salmo 33. Salmo 33, versículos 4 y 5. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena la tierra. ¿Cómo afirmamos la sabiduría de Dios a partir de estos dos versículos? La palabra del Señor es verdadera, y recuerden que una de las características inseparables de la sabiduría es la verdad. No solamente la veracidad, es decir, lo coherente de un argumento, sino que sea verdadero, es decir, que no haya maldad, que no haya mentira en su esencia, sino que sea completamente verdadero. Y por esa razón afirmamos desde este Salmo 33:4 que los decretos de Dios son sabios porque son verdaderos. Y dice además el salmista, y podemos confiar en todo lo que Él hace. Y note la relación entre el dicho y el hecho. La palabra de Dios es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. En otras palabras, a partir de lo dicho existe lo creado. Y esto señalando la gran y eterna sabiduría de Dios. Además, el dicho eterno y el dicho sabio de Dios manifiesta el carácter del legislador. Él ama lo que es bueno y es justo. El decreto sabio de Dios nos deja conocer el carácter del legislador eterno. Y el carácter del legislador eterno es la justicia y la bondad. Además, señala, el amor inagotable del Señor llena la tierra. Y con esto nosotros podemos afirmar no solo que los decretos de Dios son sabios, pero son justos, son buenos, son amorosos y son verdaderos. Y todo este paquete de estos cuatro elementos, de estos cuatro condimentos, señala la eterna sabiduría de Dios manifestada en los decretos que salen de su boca. El Salmo 104:24 nos ayuda a aclarar también esto. Oh Señor, cuánta variedad de cosas has creado. Las hiciste todas con tu sabiduría. La tierra está repleta de tus criaturas. Y otra vez, Señor, cuánta variedad de cosas has creado. Por ejemplo, una de las cosas que han ocurrido en estos últimos 40 días alrededor de todo el mundo es que nos hemos dado cuenta, nos hemos percatado que animales o especies animales que ya nosotros dábamos por extintas todavía existen. Y eso hace referencia a la manera como Dios guarda su creación. Y por otro lado, hace por lo menos unos 10 años que en Latinoamérica
viene ocurriendo un fenómeno a través de la biología, de las ciencias naturales, y es que se están descubriendo especies animales que todavía no estaban en el registro de los animales conocidos, descubiertos por la humanidad. Y esto nos lleva a reflexionar que la creación de Dios es tan abundante que probablemente Jesucristo va a regresar por segunda vez y todavía vamos a estar descubriendo especies animales, especies vegetales, elementos de la creación que no habíamos descubierto. Y tiene que ver eso con que la sabiduría aplicada por Dios para la creación del universo es una sabiduría eterna, infinita, inagotable. Dice, con las hiciste todas con tu sabiduría y toda la tierra está repleta de tus criaturas. Y dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, verso 33. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Lo que les mencionaba hace un momentico, cómo nosotros logramos reconciliar en nuestra mente que la sabiduría buena de Dios, amorosa de Dios, justa de Dios y verdadera de Dios haga parte del genio creador de todo esto que está ocurriendo hoy en la humanidad. Y no solamente porque Dios haya sido el que lo creó con sus manos, pero porque Dios permite que todas estas cosas ocurran. ¿Ve? No solamente porque lo hace activamente, pero porque lo hace también a través de su venia, a través de su beneplácito. Dios permite muchas cosas en su decreto eterno. Y no es como lo permite sobre la marcha, lo permite porque desde antes de la creación de todo ya lo había determinado de esta manera. Y los pensamientos de Dios, los decretos de Dios son tan altos, tan sublimes, tan sabios, que ningún ser humano puede llegar a decir que al 100% los entiende todos. En tercer lugar, los decretos de Dios son libres. Salmo 33, 8. Y volvemos a nuestro puerto. Salmo 33, versículo 8. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Una de las cosas que la humanidad ha perdido cada vez de una manera más fuerte, más firme, más decidida, es el temor a Dios. Y perdemos el temor a Dios porque llegamos a considerar que podemos manipular a Dios. Y manipulamos a Dios de múltiples maneras. El que practica la religión romana entonces ofrece penitencias, ofrece novenas, ofrece algún tipo de indulgencia para llegar a manipular la voluntad de Dios, para que Dios cambie de parecer a mi favor y yo pueda recibir lo que tanto anhelo. El cristiano evangélico, por su parte, entonces utiliza el ayuno, utiliza la vigilia, utiliza también el hacer penitencias, como hacer votos, Señor, si tú me das esto, entonces yo prometo que por fin voy a cambiar, y todas estas cosas que en muchos casos terminan en nada, porque llegamos a pensar que Dios no es libre. Llegamos a pensar que Dios no es autónomo, sino que Dios está coartado por nosotros. Como si se tratara la fe cristiana de un movimiento democrático donde nosotros nos podemos juntar y entre más firmas logremos reunir, Dios está obligado a darnos o a hacer tal o cual cosa. No ocurre de esa manera, porque Dios es un Dios digno de ser temido por nosotros y que nosotros tengamos un temor reverente, porque Él es libre, porque Él es autónomo. Y mire por favor ahí mismo en el Salmo 33, versículos 13 al 15. El Señor mira desde el cielo y ve a toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que ellos hacen. Esta referencia de Dios nos mira desde el trono, no tiene que ver con que Dios nos abandonó y nos está viendo desde un palco. No, está haciendo referencia al atributo que señalábamos hace 8 días, y es la singularidad de Dios. Dios es incomparable.
Dios es único, Dios es eternamente diferente. Y si es eternamente diferente, luego Dios también es eternamente libre. Si es libre, la decisión, el decreto de Dios no está mediado, no está coartado, no está supeditado a lo que usted y yo como creyentes, a lo que usted y yo como miembros de la iglesia lleguemos a pensar, decir, decretar, declarar o profetizar. Dios se gobierna otra vez por lo que mismo Dios ha determinado en su eternidad, en su soberanía, en su libertad, en su entendimiento. No está coartado Dios por ninguno de nosotros. Isaías 40, versículos 13 al 14. Esto de hecho lo hemos cantado muchísimas veces en nuestra reunión dominical. ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien a Dios lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? Y dice el 15, no, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto, no son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Ninguno de nosotros puede de manera alguna decirle a Dios lo que tiene que hacer. De manera que esa enseñanza herética, esa enseñanza diabólica de decrete, declare, profetice y va a ver cómo se cambia la realidad, no debe tener cabida dentro del seno de la iglesia. Porque el único que decreta y no decreta sobre la marcha, sino ya decretó desde la eternidad, es Dios. El único que dice y con el dicho de su boca crea, restaura, sana, es Dios. De manera que la tarea de nosotros como iglesia no es andar por la vida decretando, declarando, profetizando. Yo declaro que el virus ya se fue. Sí, claro, declare y salga sin tapabocas a ver cómo le va. Y vaya y viole los límites de distancia con las gentes a ver cómo le va. Pero siga declarando. Es que yo decreto que ya estoy sano. Sí, pero no se apliquen los medicamentos y lo siguiente que vamos a saber de usted es que partió con el Señor. Eso esperamos. No es tan sencillo esto como la programación neurolingüística aplicada a la fe cristiana. Decrete y se le hace realidad. Ruja y los problemas huyen. De entrada no somos leones para rugir. Y el único que en la palabra de Dios dice que es el león de la tribu de Judá va a emitir su rugido, no porque usted y yo le ordenemos que lo haga, sino cuando Él, desde la eternidad, ya decretó que debía rugir. Y su rugido no está coartado ni supeditado por lo que nosotros digamos. Cuarto y último lugar, los decretos de Dios son absolutos e incondicionales. Miremos por favor el Salmo 33 que nos ha servido de puerto a lo largo de este estudio bíblico. Salmo 33, versículos 10 al 11. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, sus propósitos nunca serán frustrados. Amén. Esto merece un amén gigantesco, un amén enorme, un amén que retumbe en todos lados, porque es la declaración de la soberanía de Dios por encima de la limitada heteronomía del ser humano. Dice la palabra del Señor: el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Solamente esto que nos está ocurriendo hoy debiera hablarnos de una manera tan grande, tan contundente, tan firme acerca de esta verdad eterna. Dios frustra los planes de las naciones. No existe en el mundo entero una superpotencia que se haya podido librar al día de hoy de la pandemia. Todas las naciones, desde las más poderosas hasta las menos poderosas, desde las más ricas hasta las menos ricas, todos estamos confinados en nuestros apartamentos, casas, fincas, donde quiera que nos encontremos, porque estamos
llenos de miedo, llenos de temor de llegar a contaminarnos con este virus y eventualmente llegar a perder la vida por causa de él. Había naciones con planes de guerras en contra de otras. Había naciones con tratados comerciales. Había naciones con expediciones al espacio exterior. Y todos estos planes han quedado frustrados por el actuar soberano de Dios a través de sus decretos, que son absolutos y son incondicionales. Piense y téngalo muy presente: absolutos e incondicionales. Esta palabra absoluto que he reseñado, recalcado, subrayado con tanta fuerza, tiene que ver con algo que al ser humano hoy le repugna, le choca hasta el punto del hastío, porque hemos desarrollado esta parte de la historia a partir de la premisa de que todo es relativo. Cuando se habla el día de hoy acerca del pecado, desde el púlpito de la iglesia, desde un salón de clases de la iglesia, muchas personas dicen: pero disculpe, ¿qué es pecado? Porque puede que lo que sea malo para usted no sea malo para mí. Y viene otra vez lo que Dios, a partir de su palabra en el libro de Isaías, señala: hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Queriendo decir con esto que Dios, en su conciencia ética, la que Él tiene y la que imprimió en el corazón del ser humano, ya definió lo que es bueno y lo que es malo. Y ese juicio de valor está dado no en términos de relatividad, sino en términos de absolutos. Lo bueno es bueno, lo malo es malo, ¿ve? Lo pecaminoso es pecaminoso, lo santo es santo, de tal manera que nosotros como seres humanos no podemos estar cambiando las cosas. Y la palabra de Dios absoluta señala que Él es el que tiene el control de todo. Los planes del Señor se mantienen, son incondicionales, por encima del tiempo, de la cultura, del espacio, de la cosmovisión, de las generaciones, del género. Si usted es varón, si usted es hembra, la palabra de Dios es incondicional y aplica para todo ser humano. Si usted vive en una superpotencia o si usted vive en un país tercermundista, es absoluta la palabra de Dios, es incondicional la palabra de Dios. Y eso debiera llenar nuestro corazón de gozo al saber que la palabra de Dios no cambia con el estado del clima, no cambia con el estado de ánimo como usted y yo nos hayamos levantado el día de hoy. La palabra de Dios es inconmovible, es eterna, como decía también el libro de Isaías. La hierba del campo florece, se marchita, el ser humano nace, se marchita o muere, pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque es absoluta, es incondicional y ella misma es eterna. Los planes de Dios se mantienen y sus propósitos nunca serán frustrados. Ese asunto de, es que yo puedo frustrar la voluntad de Dios. No, usted la desobedece. Yo la desobedezco, lo que no implica que el plan de Dios sea frustrado. Si no es con usted y no es conmigo, será con otra persona, pero Dios ya tiene planeado desde antes de la fundación del mundo, incluso tiene calculado Dios su desobediencia y la mía, de tal manera que ni su desobediencia ni la mía frustran los planes de Dios. Ninguna de nuestras desobediencias, ninguna de nuestras maldades, ninguno de nuestros pecados puede echar a perder el glorioso plan de Dios, porque es absoluto, es incondicional y es eterno. Números 23:19. Números 23:19. Dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? De nuevo, Dios no es como nosotros, es singular. Y sus decretos, los dichos de su boca, se cumplen en virtud de que Dios es verdadero, Dios es justo, Dios es amoroso y Dios no va en contra de su propia naturaleza. Dios no es humano, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Alguna vez habló sin actuar? No. ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Tampoco.
Todas las promesas de Dios son en Cristo, amén, y en Cristo ya están cumplidas. De manera que el dicho de Dios, el decreto de Dios, la palabra de Dios es absoluta y es incondicional. Isaías 46, 10. Claro, 46, no 45. Dice la palabra del Señor: solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Y otra vez, solo yo puedo predecir el futuro, y no como que Dios está echando las cartas para saber lo que viene. Dios predice el futuro porque ya lo conoce, porque en el plano de Dios ya estaba diseñado lo que nosotros llamamos futuro. Dios a nosotros nos dio la dimensión temporal y espacial para que vivamos y crezcamos y nos desarrollemos. Pasado, presente, futuro, espacios múltiples. Pero Dios vive fuera del espacio porque no hay espacio capaz de contener la eternidad y la persona de Dios. Dios vive fuera del tiempo porque si estuviese en el tiempo no podría hablar de ser un ser eterno. Dios es desde antes del tiempo, durante el tiempo y al final del tiempo todavía Dios seguirá existiendo, de tal manera que solo Dios puede predecir el futuro desde antes que suceda, y afirma: todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Y eso es como otra vez señalando la libertad. Los decretos de Dios son libres también. Dios hace lo que Él quiere y no está pidiéndole permiso ni a su iglesia ni a su creación. Los decretos de Dios son la voluntad de Dios, que como bien señala el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y nosotros al día de hoy debiésemos estar firmes en esa voluntad de Dios, reconociendo que aún todo esto que está ocurriendo alrededor del mundo, todo esto que nos correspondió vivir en esta generación, hace parte de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los dichos de Dios, los decretos de Dios como atributo suyo son eternos, son sabios, son libres y son absolutos. De manera que exaltemos el nombre de Dios y alabemos por siempre el nombre del que nos llamó para que seamos sus hijos. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Permítenos rendirnos con humildad a los decretos tuyos, reconociendo que nuestras palabras no cambian realidades, que nuestras palabras no modifican, ni renuevan, ni transforman absolutamente nada. Solo tu palabra tiene poder creador, transformador, restaurador, porque tus palabras, Señor, tus decretos son eternos. Tú no estás jugando a los dados con nosotros. Todo lo que ocurre ya ha sido determinado, planeado por ti desde antes de la fundación del mundo, Señor. Tus decretos además son sabios. Nadie, ninguno de nosotros puede llegar a decirte qué es lo que tú debes o lo que no debes hacer, Señor. Tú eres sabio y como tú no hay nadie, Señor. Ayúdanos a regocijarnos en la sabiduría de tus planes, aunque en muchos momentos esa sabiduría del plan soberano tuyo nos duela, nos aflija, pero llévanos a reconocer que al final de esa aflicción también habrá regocijo, porque la verdad, la justicia y el amor tuyo resplandecerán por siempre. Padre, gracias porque los decretos tuyos son libres. Tú no nos estás pidiendo permiso y no somos nosotros quienes decretamos, declaramos y profetizamos para presionar tu nombre, para presionar tu voluntad a fin de que la cambies. Es imposible de que eso suceda, Señor. Es imposible que eso ocurra porque tú eres libre, eres autónomo. Nosotros no somos autónomos. Nosotros tampoco somos libres, Señor. Y por eso hoy nos venimos humillando delante de ti, pidiéndote ayúdanos a reconocer quién tú eres. Y al reconocer lo que tú eres, podamos reconocer con humildad lo pequeños que somos, lo frágiles que somos y lo grandemente necesitados que somos de ti. Y gracias, Dios, porque si tus dichos y tus decretos son absolutos, tenemos la plena certeza de que tú no estás cambiando de ánimo, tú no estás cambiando de decisión cada momentico, tú no te estás arrepintiendo a cada paso que das, porque tus dichos, tus decretos, tu voluntad es absoluta y es incondicional.
Padre Celestial, alabamos tu nombre y damos gracias por la posibilidad de estudiar tu palabra. Te pido bendigas a cada persona que a esta hora, Señor, nos sintoniza por el canal de YouTube. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que tu bendición alcance cada familia, cada hogar, cada persona, y que esa bendición sea primeramente que lleguemos a conocerte a ti como Señor y Salvador, que lleguemos a rendirnos a ti y a tu bendita palabra, Señor, y que al conocer tu reino y su justicia podamos tener confianza que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Padre Celestial, clamamos por tu bondad, clamamos por tu bendición, pero sobre todo clamamos que nos enseñes a regocijarnos en tu buena voluntad, agradable y perfecta. Amén y amén. Amados hermanos, amigos, el Señor les bendiga. Hasta una próxima ocasión cuando volvamos a estudiar juntos la palabra del Señor en el marco de esta serie que hemos titulado Conociendo al que nos conoce, meditando en los atributos de Dios. Que Dios les guarde.